Dios les bendiga en esta noche. Los saludo a todos los que van a estar viendo este video. El Señor Jesucristo derrame entendimiento y sabiduría en sus mentes, en sus corazones, para que esta palabra la puedan entender. En esta noche quiero compartir un tema, una enseñanza que lo he titulado El noviazgo según la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre qué dice la palabra de Dios referente al noviazgo. En esta hora quiero decirles que este tema le puede servir a cualquier joven o a cualquier persona soltera en la iglesia del Señor que quiera entablar en un futuro un noviazgo proyectado a un matrimonio. Este propósito del cual vamos a estar hablando en esta hora, vamos a basarlo en la Biblia. Entonces, la enseñanza que voy a dar va a estar basada en la Biblia, va a estar basada en las Escrituras, y eso es lo que hace especial esta enseñanza, que está basada en la Biblia. Y el tema que vamos a hablar, como lo dice el título acá arriba, es el noviazgo según la palabra de Dios. Bueno, entonces voy a invitar para que ustedes escuchen la lectura primera que voy a hacer. Voy a leer primera a los Corintios 14, versículo 40. Los versículos que voy a citar los puedes encontrar en cualquier Biblia que los busques, sea Biblia católica, Biblia evangélica, cualquier versión de Biblia va a encontrar estos versículos. Usted los puede anotar y los puede leer cuando tenga tiempo y los puede estudiar más a fondo. Bueno, voy a empezar leyendo primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 40. Dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Esto dice primera de Corintios 14, versículo 40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. La Biblia nos habla que todo lo que nosotros los cristianos hagamos tiene que hacerse decentemente y en orden. Es importante tener en cuenta estos dos principios. Dice que se hagan las cosas decentemente y que se las haga con orden. Nosotros, los cristianos, tenemos un Dios de orden. Cuando el Todopoderoso empezó a formar la creación, la Biblia dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío. Y la palabra del Señor nos habla que Dios empezó a ordenar y empezó a traer un orden a su creación hasta que Él la finalizó en el día séptimo. Ahora vamos a hablar de estos principios que son tan importantes y tan fundamentales para toda persona cristiana que anhela en un futuro formar un noviazgo y en un futuro un matrimonio. Bueno, vamos a mirar esta enseñanza en orden. Bueno, primero que todo, vamos a hablar del primer punto que yo lo he titulado Pasos lentos pero seguros. Ese es el primer punto que vamos a tratar. Pasos lentos pero seguros. Bueno, entonces, primer punto. Cuando hablamos nosotros de el noviazgo, que es uno de los pasos antes de llegar al matrimonio, es importante tener en cuenta lo siguiente que les voy a hablar. El punto número 1 yo lo he titulado de la siguiente manera: pasos lentos pero seguros. Y también he colocado aquí un punto que me llamó la atención, y este punto se llama mirar si ya es el tiempo de pensar en formar un hogar. Y voy a basar este primer punto en Eclesiastés capítulo 3. Primer punto se llama pasos lentos pero seguros, porque para formar un hogar hay que dar pasos lentos pero pasos seguros. No se trata de dar pasos alocadamente, sino de dar pasos lentos pero bien dados. Por eso se llama pasos lentos pero seguros. Si usted quiere formar en un futuro un buen hogar, usted tiene que dar pasos lentos pero seguros. Y también el punto que he colocado aquí, que es bien importante, se llama mirar
si ya es el tiempo de pensar en formar un hogar. Y voy a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Este es un pasaje del Antiguo Testamento muy interesante. Mire lo que dice. Eclesiastés 3:1 dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar o plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Vamos a leerlo hasta ahí. La palabra del Señor nos habla en Eclesiastés 3:1 en adelante que todo tiene su tiempo. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Tiempo, dice la Biblia, para todo hay. Ahora sí, claro que hay un tiempo también para formar un noviazgo. Hay un tiempo también para pensar en formar un hogar. Hay un tiempo, pero aquí viene lo siguiente. Hay personas que hacen esta pregunta: ¿cómo hago yo para saber si ya es el tiempo en el que yo debo pensar en formar un hogar en un futuro? Bueno, le voy a dar aquí unas, vamos a llamar aquí recomendaciones. Una persona, cuando se encuentra en la iglesia, la persona tiene que acordarse que leíamos la palabra de Dios en Primera de Corintios 14:20, donde dice que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser decentemente y debe también hacérselo en orden, dice la Biblia. Ahora sí, cuando nosotros hablamos de un noviazgo, es importante saber que analicemos si ya es el tiempo de pensar en un noviazgo o si todavía no es el tiempo. Mire que hay personas que en la iglesia tienen una edad que todavía es una edad muy temprana en pensar en un noviazgo. Pongo un ejemplo: si usted tiene 15 años, si usted tiene 14 años, si usted tiene 16 años, si usted todavía tiene una edad tan corta, usted no tiene que estar pensando en un noviazgo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted tiene 15 años, 16 años, 14 años, usted todavía está empezando a vivir. Yo no me parece que es correcto que una jovencita de 14, de 15 años o un joven de 16 años esté pensando en un noviazgo a esa edad tan corta. Usted tiene que entender que la Biblia nos habla de hacer todo decentemente y de hacerlo con orden. Ahora sí, la Biblia nos habla que hay un tiempo para todo. Usted, cuando tiene 14 años, 15 años, 16 años, usted no está todavía preparado o no está capacitado o capacitada para un noviazgo. ¿Por qué le digo esto? Porque en el cristianismo el noviazgo siempre va a ir enfocado al matrimonio. En el mundo, el noviazgo va enfocado a la fornicación, pero en el cristianismo, el noviazgo va enfocado es a lo que se llama el sagrado matrimonio. Y si usted tiene 14 años, 15 años, 16 años, si usted tiene una edad corta, usted no esté pensando en novias ni en novios dentro de la iglesia, porque todavía no es el tiempo. Usted, a esa edad que usted tiene, usted todavía es una persona que no tiene la madurez suficiente y no tiene la capacidad para usted pensar en un noviazgo. Es decir, usted está en esa edad, es donde usted tiene que estar pensando en estudiar, tiene que estar pensando, si usted no estudia, en trabajar, en tener las cosas materiales que también se la necesita en esta vida. Si usted es una persona que dice, yo quiero ya tener novio, yo ya quiero tener novia y yo ya quiero casarme y tiene 15 años, usted está hablando es una locura, usted está hablando es una tontería. Si usted se casa teniendo 14 años, 15, 16 años, usted lo que va a hacer posiblemente y lo más seguro es arruinarse la vida. Casos se han dado que ha habido gente que se casa siendo menor de edad, pero esos hogares en su mayoría no van a tener duración, van a ser
hogares que se van a deshacer fácilmente. Mire que usted que está joven, yo le doy un consejo. Disfrute la juventud en el temor de Dios. Usted jovencita que todavía tiene 14, 15, 16 años, no esté pensando en novios, no esté pensando en formalizar un hogar. Usted disfrute la juventud que tiene en el temor de Dios, porque esa juventud que usted tiene es una bendición de Dios. Y si hay algo hermoso, es disfrutar la etapa más bonita de la vida. Vea, la etapa más bonita de la vida, para que usted sepa y aprenda, se llama la juventud. Esa es la etapa más bonita de la vida. Se llama la edad dorada, para que usted aprenda. Entonces, estamos respondiendo, la pregunta es mirar si ya es el tiempo de pensar en formar un hogar. Entonces, cuando tú eres un adolescente o un joven de 14, de 15, 16 años, y si estás pensando con esa edad en formar un noviazgo, déjame decirte que estás haciendo las cosas mal. Ese pensamiento que tienes es un pensamiento erróneo, equivocado. Tú no estás capacitado a esa edad para pensar en un noviazgo. Ahora sí viene la pregunta, entonces, ¿cuál es la edad más o menos considerable para formar un noviazgo? Usted lo mínimo que debe esperar es cumplir los 18 años. Aquí en nuestro país, Colombia, a una persona se la considera que ya es mayor de edad después de los 18 años, le dan cédula. Mire, lo más aconsejable que yo le doy a una persona, si tiene mucho afán de casarse, espérese por lo menos a tener los 18 años. En el caso mío, yo cuando me casé, yo ya era mayor de edad. Pero hay personas que no esperan ni siquiera tener los 18 años y ya piensan en casarse. Y esas personas que empiezan así, con tanto afán, luego terminan aburriéndose el uno del otro y termina dañándose un hogar y cada uno cogiendo su camino y terminan haciendo lo que a Dios no le agrada. Bueno, ahora sí viene otro punto que es importante considerar y es el siguiente punto. Si usted ya ve que tiene una edad que es buena, entonces ahí sí debe pensar usted en formar un hogar. Por ejemplo, usted tampoco tiene que esperar a tener unos 50 años o 60 años para decir ahora sí voy a pensar en formar un hogar. No, óigame lo que le digo. No hay que pensar en formar un hogar siendo uno muy joven, pero tampoco siendo muy viejo uno, porque yo le pongo un ejemplo nomás. Si usted tiene 14, 15, 16 años, usted no está capacitado para un hogar todavía, usted ni siquiera ha botado todavía los pañales, para que usted me entienda. Ahora le pongo este ejemplo. Usted, si es una mujer, por ejemplo, y ya tiene más de 35 años, ahí sí tiene que considerar las cosas bien, porque una mujer tiene una etapa en la cual la mujer puede tener sus hijos de una manera que no se afecte inclusive su salud. Pero si usted es un ejemplo, una mujer que ya tiene 40 años y usted dice más adelante me caso, déjeme decirle, si usted piensa en formar un hogar y ya tiene más de 40 años y no ha tenido hijos, va a ser difícil que usted pueda tener sus hijos de una manera alentada, va a tener complicaciones, como decir, no hay que tener la vela muy cerca del santo, como dice un refrán, que lo queme, ni tener la vela muy lejos del santo que no lo alumbre. Hay que tener un equilibrio, un balance. También, si usted mira que ya tiene la edad donde usted dice, ya me siento capacitado para formar un hogar, ahí tiene que hacer el segundo paso. El segundo paso es empezar a pedir la dirección de Dios, que Dios le permita conocer una persona idónea para formar un hogar en un futuro no muy lejano. Entonces, cuando usted hace lo primero que le enseñé, que es mirar si ya es tiempo de pensar en formar un hogar, si usted pasa ese primer nivel y usted dice, ya veo que es tiempo, ahora tiene que pasar a otro nivel. Y el segundo nivel se llama empezar a pedir la dirección de Dios para que Dios me permita conocer una persona que sea idónea para formar un hogar. También vamos a dar un texto bíblico para esto. Vamos a leer Proverbios 3, usted lo puede leer en su caja también. Proverbios 3,
versículo número 5 en adelante. Mire lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Oiga esas palabras de Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Aquí nos invita Dios a que confiemos en él por encima de confiar en nuestra propia fuerza. La Biblia dice que nos confiemos en Dios por encima de cualquier otra cosa. Eso nos enseña la Biblia. Y nos enseña a que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Si usted ya considera que es tiempo de que usted forme un hogar, ya considera que es tiempo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tienes que poner en las manos de Dios en oración, Señor, yo siento que ya es el tiempo de que piense en un hogar, en una familia. Entonces usted tiene que empezar a orar, Señor, ilumíname y guíame para conocer una persona que sea idónea, Señor, para formar un hogar conmigo, una persona que sea de bendición para mi vida en el futuro. Entonces, ahí se cumple lo que dice Proverbios 3:5, que usted se fía del Señor de todo corazón y lo reconoce en todos sus caminos, porque hay que entregar a Dios nuestros proyectos en cualquier área, en lo espiritual, en lo que concierne al hogar, en lo que concierne a las finanzas. En todo tenemos que poner a Dios como nuestro administrador, como nuestro Padre que nos va a guiar. Ahora sí, vamos a pasar al punto número 3. Llega este punto que se llama amistad, se llama. Bueno, usted, primer punto, mirar si ya es el tiempo de pensar en formar un hogar. Bueno, si usted ya pasa ese punto, pasas al punto número 2. Pedirle a Dios su dirección y que me permita conocer una persona idónea, que sea de bendición para formar un hogar. Y sigue el punto número 3 que se llama amistad. Bueno, estos son los pasos que tenemos que seguir. Luego sigue el paso 3, la amistad. Va a llegar un día, va a llegar un momento en que Dios te va a permitir conocer una persona que va a hallar gracia ante sus ojos, tanto usted como va a hallar gracia ella hacia usted y usted hacia ella. Dios le va a permitir conocer una persona de su congregación, de otra congregación. Bueno, en este mundo quiero que tenga claro esto. Hay muchísimos hombres y mujeres que están orando porque quieren casarse, que son cristianos y cristianas. Y hay muchos hijos de Dios y muchas hijas de Dios para que usted no esté pensando en filisteos, en filisteas, porque usted ya sabe la historia de Sansón. Sansón, por irse con las filisteas, terminó sin ojos, terminó siendo encadenado y trabajando como un burro y terminó mal porque se fue tras las filisteas. No buscó una israelita, no buscó una de su propio pueblo. Usted tiene que buscar una cristiana que tenga valores y principios, no buscar una mundana, porque a muchas personas les ha pasado que por no escuchar este consejo les toca sufrir, pero no es porque les haya tocado, dijeron por ahí la de malas, no, sino porque no oyeron un consejo cuando Dios les habló. Entonces, cuando ya Dios te permite conocer una persona que es idónea, tienes que formar una amistad en el temor de Dios. Aquí viene esto bien importante, ¿verdad? En la amistad, usted puede hablar con una persona de los siguientes puntos. Cuando usted forma una amistad ya con alguien, usted tiene que preguntarle a la persona lo siguiente. En la amistad, tiene que preguntarle a la persona esto. ¿Qué piensa la persona de los hijos, de las hijas? Preguntarle en una confianza sana, ¿usted en un futuro se ve siendo mamá? ¿Se ve usted siendo papá? Porque yo conozco personas que dicen, no, yo tener hijos jamás de la vida. Dicen, yo si algún día me caso, yo hijos sí no quiero tener. Eso ya es una mala señal, mire. El matrimonio tiene un rol y es la procreación. Si usted, un ejemplo, es una persona que piensa que solamente Dios hizo el matrimonio para que los dos tengan intimidad y se gocen en la intimidad, no. Uno de los propósitos del matrimonio es la procreación.
Si usted es una persona que dice yo hijos no quiero tener, hijas no quiero tener, esta mente tuya está mala, no te está sirviendo. ¿Sabes por qué no te está sirviendo? Porque el hogar, cuando Dios lo creó, Él mismo dijo, procreen, dijo, y llenen la tierra. Como decir, el hogar fue creado con ese fin, de que usted deje una descendencia, de que usted deje una simiente, y usted cuando tenga esa amistad, sanamente usted le puede preguntar a esa persona con la que está empezando una amistad, no noviazgo todavía, ¿usted se ve en un futuro con hijos? ¿Se ve criando hijos? ¿Usted se ve siendo un papá? Tiene que preguntarle eso. Otra pregunta que tiene que hacerle la persona es, usted, si en un futuro se casara, usted tiene que preguntarle a la persona, ¿usted se ve sujetándose a un hombre? O viceversa, la mujer, digamos, o el hombre, perdón, usted se ve también dándole cuentas a una mujer, porque el hombre tiene también que darle cuentas a la mujer y la mujer tiene que darle cuentas al hombre, tanto el uno como el otro. Entonces usted, en la amistad, usted le puede preguntar, ¿usted se ve en un futuro sujetándose a un hombre? Porque la Biblia habla de que la mujer se sujete al marido y habla de que el marido a la mujer la ame y la respete también. Entonces, si usted es una persona que dice, no, yo sí no me veo lavando loza, yo sí no me veo barriendo, yo sí no me veo trabajando para mantener una mujer, entonces usted, ¿qué es que hace pensando en casarse? ¿Sí me entiende? Si esa persona tiene esos pensamientos, por ahí no es. Si esa persona le dice, no, yo no me veo sujetándome a un hombre, cocinando, yo me veo que me cocinen, yo me veo a mí que me cuiden, no. No sirve para un hogar una persona que tiene esos pensamientos. Otra cosa que tiene que tener en cuenta en la amistad y hablar es esto. Tienes que mirar si esa persona es temerosa de Dios. Si es hombre o es mujer, tienes que mirar si es temeroso de Dios. Porque hay gente que no es temerosa de Dios. Va a una iglesia a congregarse, pero son impíos, son impías, no temen a Dios, hacen cosas peores que el que está afuera en el mundo. Entonces, tienes que ver si es temeroso de Dios esa persona. No irte solamente por la parte física, tienes que mirar la conducta de esa persona, el carácter de esa persona. También en la amistad tienes que ver si es una persona que le gusta trabajar o es una persona mantenida o es una persona que depende de la mamá, del papá, para todo. Tienes que mirar si es alguien que tiene ese pensamiento de trabajar, porque una persona que piensa formar un hogar tiene que ser una persona trabajadora, no tiene que ser una persona vaga o asiento mantenida. También, usted cuando conozca a esa persona, usted tiene que mirar varias cosas. Usted tiene que ver, por ejemplo, en la amistad, cuando se conoce con una persona, tiene que ver si la familia de esa persona le conviene, ¿verdad? Porque cuando usted se casa, en el futuro, la familia de su marido va a ser su familia y viceversa. Entonces usted tiene que mirar, porque hay veces que usted dice, no, pues como yo no me casé con la suegra, yo no me casé con el suegro, pero ellos se pueden convertir en una bendición para tu matrimonio o en una maldición. Entonces, en la amistad, tú tienes que ver si encajas en esa familia, porque uno tiene que ser sincero, uno no va a encajar en cualquier familia. Hay familias en las cuales usted no va a encajar, y si usted no encaja en una familia, tenga cuidado, porque eso también es una señal de que por ahí no puede ser. Hay gente que dice, no, pues con tal que él me quiera, no. Tienes que mirar si encajas en esa familia. Tienes que mirar si en esa familia tú eres, como decir, esa parte del rompecabezas que hace falta o no, o eres una parte que ahí nunca va a encajar. Todo eso tienes que mirar. Bueno, entonces, eso es en la amistad. Entonces, antes de un noviazgo, usted tiene que formar una amistad con esa hermana o con ese hermano, una amistad, amistad. No se empieza con novio, se empieza con una amistad y en esa amistad usted va a conocer un poquito a la persona. No vamos a decir, no, pues que ya la va a conocer a fondo, no, eso es mentiras. A la persona no se la conoce a fondo jamás. Se va a conocer es algunas cositas de la persona, pero usted le puede ir preguntando a la persona esto que le comenté, todo eso usted tiene que analizarlo, usted tiene que pensar no solo con las emociones, tiene que pensar es con la razón. Bueno, ahora sí, si usted se da cuenta que ya pasó el nivel 3 que se llama la amistad, y usted ve que sí, que esa persona es trabajadora, temerosa de Dios,
si usted se ve que en esa familia sí encaja, si usted se mira que esa persona es un buen hijo, porque hay que verlo esto. Si usted se mete con alguien, mire si es un buen hijo o una buena hija. Si ese hombre es un mal hijo, de seguro que le va a hacer sufrir a usted. Si es una mala hija, desobediente, rebelde con la mamá, esa mujer no te sirve para esposa. Usted desde ahí tiene que ver. Por ejemplo, si usted tiene una amistad con alguien y esa persona le gusta a usted, pero usted mira que es rebelde a la mamá, rebelde al papá, no, por ahí si no se meta, porque esa mujer, si usted se mete con ella, lo va a hacer sufrir, no se meta por ahí. Tiene que ser una persona que respete a su mamá y a su papá o a las personas que la hayan criado. Eso todo tienes que mirarlo en la amistad. Otra cosa, ya cuando llega el noviazgo, bueno, si usted ya se dio cuenta de que esa persona es idónea, adecuada, orándole al Señor, usted dice, no, pues yo creo que por aquí va a ser. Ahora viene lo siguiente, usted, hombre, caballero, colóqueme atención lo que debe hacer. Usted tiene que ir a la casa de los padres de ella o a la mamá, si es la mamá que tiene viva nomás, o al papá, y usted tiene que pedir permiso, autorización a esos padres para entrar en un noviazgo, como se llama. En la Biblia se le daba un nombre más profundo porque se le llamaba el desposorio, como decir, la Biblia habla que María estaba desposada con José. Como decir, en la Biblia se habla de un desposorio. Eso era algo ya muy, pero muy serio, porque eso era ya un compromiso inclusive con un juramento que se hacía. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que la Virgen María, ella estaba comprometida con José. Eso se llama el desposorio. En nuestra cultura no le decimos desposorio, le decimos más bien un noviazgo, pero en sí el desposorio era algo mucho más serio, era un compromiso entre familias, ya que se hacía prácticamente. Dice la Biblia, la palabra de Dios, voy a leerle en Mateo 1, el versículo número dice la palabra de Dios, Mateo 1:18. Así dice, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. La Biblia habla que María estaba desposada con José. Entonces, el desposorio era un compromiso que se hacía entre las dos familias, de la mujer y del hombre, y se hacían un juramento, unos votos de guardarse hasta el matrimonio. Entonces, eso se llama el desposorio. Pues en nuestra cultura nosotros más bien le llamamos el noviazgo. Entonces, el noviazgo cristiano es distinto al noviazgo del mundo. En el mundo hay unas, digámoslo así, unas reglas, pero son paganas, perversas. Pero en el cristianismo hay unas reglas santas, ordenadas por la palabra de Dios. Y una de ellas es que hay que respetar las autoridades, y las autoridades de la mujer son los padres, igualmente las autoridades del hombre son los padres. Entonces usted, si va a formalizar ya un noviazgo, que ya es algo más serio que una amistad, usted tiene que hablar con los padres de esa joven y pedirle consentimiento para establecer un noviazgo que va a ir encaminado a lo que se llama el sagrado matrimonio. Igualmente, la novia debe, digamos, dársela a conocer a la familia del hombre. Todas las dos familias tienen que de alguna manera relacionarse, conocerse, porque eso es bíblico. No es que usted empezó un noviazgo y no va a saber nada el papá, la mamá de la jovencita, no, usted tiene que hablar con esos padres. Luego que haya hablado con esos padres, ahora sí viene esto, usted tiene que dirigirse a la iglesia donde se encuentran los, digámoslo así, los líderes espirituales de quién, de la hermana, y en ese caso, usted como varón, usted hace esto, ¿verdad? Va primero a la familia y habla con los padres de la joven. Bueno, luego de eso, usted tiene que hacer esto, ir a la iglesia
y hablar con el pastor que la administra, el hombre o la mujer que administran la iglesia, y tiene que usted darle a entender las intenciones que tiene. Usted tiene que decirle, nosotros queremos tener un noviazgo y queremos que nos ayuden a orar porque tenemos el deseo de casarnos si es así la voluntad de Dios. El pastor que esté en esa iglesia, obviamente, pues él no se puede, no les va a decir ni sí ni no, les va a decir vamos a orar. Lo que uno hace es vamos a orar. Uno no les va a decir sí ni no, porque si uno dice sí, cásense, uno no puede decir sí, cásense de una porque uno no sabe que Dios tenga planeado para ellos, ni puede decirles no porque eso es algo de la vida de cada uno, cada quien decide con quién se casa. Uno dice, bueno, vamos a ayudarles a orar. Y aquí viene lo siguiente, en el cristianismo, como yo les digo, es diferente al mundo, no es lo mismo. En el mundo hay un desorden completo, en la iglesia no es lo mismo. Voy a leer unos pasajes de la Biblia. Primera de Corintios 7, 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásesen, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, aquí habla la Biblia que el que no tenga el don de continencia se case, dice la Biblia. Entonces, eso es algo que hay que entenderlo. El hombre como la mujer tienen deseos sexuales, deseos que se los va a aplacar en el matrimonio, obviamente. Pero usted mire que aquí se habla de que esto hay que hacerlo todo en el temor de Dios, porque aquí viene lo siguiente, vea. Cuando usted establece un noviazgo cristiano, usted tiene que saber que hay unos límites. Aquí le puse a este punto límites. Y este punto que se llama límites es para evitar el pecado. Mire, han habido muchos casos de noviazgos cristianos que no se han puesto límites y lamentablemente los ha llevado a caer en lo que se llama fornicación. Usted está casado cuando va a la notaría y legaliza su matrimonio. Ahí está casado usted, porque usted no va a pensar que está casado ya cuando le da el anillito a la novia, bueno, te doy este anillito ya de compromiso, no, ahí no estás casado, estás comprometiéndote. Casado ya estás cuando tú vas a la notaría o vas a donde el juez y haces esos formularios, porque nosotros como personas que nos sujetamos a Dios, hay que también sujetarnos a las leyes establecidas aquí en la tierra que no se van en contra de Dios. Y en nuestro país, en este país de nosotros, cuando alguien se casa, se lo tiene que legalizar por la notaría. Como decir, no es que simplemente yo me voy a vivir con usted y me hacen una oración y ya no. La oración que hace el pastor es para pedir la bendición para el matrimonio. Y cuando usted va a la notaría es donde legaliza ese matrimonio, para que usted lo tenga claro. Eso es importante saberlo, porque hay gente que no entiende esto. El notario legaliza tu matrimonio ante el Estado y el pastor pide la bendición de Dios para ese matrimonio y eso hay que hacerlo. Usted para casarse tiene que ir a la notaría, legalizar su matrimonio. Entonces, usted tiene que poner límites en el matrimonio, perdón, en el noviazgo. Por ejemplo, ¿qué límites? Usted tiene que, antes de casarse, procurar no andar a solas con la pareja, con la novia, porque si usted se pone a andar, no, que ya vamos a casarnos de aquí a 3 meses, y se ponen a andar solitos de noche, pa' aquí, pa' allá. Yo veo casos de personas que son imprudentes. Por ejemplo, si usted se va a casar, no se ponga a andar con la muchacha, con el muchacho digamos, de mucha confianza, porque usted puede terminar en un momento de debilidad cayendo en fornicación. Muchísimos casos han pasado. Por ejemplo, usted dice, no, yo ya sé que ella va a ser mi esposa, yo la voy a respetar, pero casos se han visto, como decir, usted hasta que no se case por la notaría, le explico, no está casado. Usted ya está casado cuando se case por la notaría, ahí ya está casado, antes no está casado. Así le haya dado anillo de compromiso a la muchacha. Entonces usted tiene que cuidarse de andar en lugares resbalosos. Dice un dicho, si no quieres resbalar, no andes en lugares resbalosos. Otro ejemplo, usted tiene que abstenerse en lo posible
de besarse con la muchacha o el muchacho. Yo no le digo que no le pueda dar un beso en la mejilla, un beso en la frente, pero yo sí le recomendaría que lo posible eviten besarse más bien, porque los besos del hombre y de la mujer despiertan lo que se llama el instinto sexual, tanto del uno como del otro. Y cuando se despierta el instinto sexual, pues va a haber deseo de tener relaciones sexuales. ¿Se me hago entender? Entonces yo siempre les aconsejo que más bien eviten eso. Vea, consejo que les doy, vea, bien importante ese consejo. Si usted tiene, digamos, ganas de casarse por la parte de la intimidad, porque a mucha gente le pasa eso porque ya quieren tener intimidad, eso no es pecado, porque el Señor no hizo la intimidad para avergonzarnos, es algo creado por Dios. Por eso le repito, vea, hasta que usted no se haya casado ante una autoridad legal, ante un juez, ante un notario que haya sido por el gobierno nombrado, porque ellos están nombrados. Mire, cuando uno se casa ante el notario, ante el juez, mire que todo lo que ellos hacen es en una parte jurídico y en otra parte es también espiritual. Mire, cuando yo me casé, me leyeron varias cosas que me hablaban de que era una legalización mi hogar ante el Estado de Colombia, pero el notario también lee unas partes que tienen que ver con la Biblia y él también invoca el nombre de Dios. Mire que él también en esa lectura que él hace, él habla también cosas de Dios y él dice en el nombre de Dios que Dios los bendiga, aunque no es un líder espiritual. Pero como le digo, por Dios le ha sido dado un poder también a esa persona y el Señor dice que hay que sujetarnos a las autoridades que hay en nuestro país, respetando obviamente las autoridades y sujetándolas siempre y cuando no infrinja la ley de Dios, que es la más importante. Entonces, como les estoy diciendo, usted no está casado hasta que no vaya a la notaría y legalice su matrimonio. Antes está en un noviazgo simplemente. Y yo le digo esto, si usted está con el afán, digamos, de tener intimidad, yo le digo no se afane, vea, después que usted se case, va a cansarse y aburrirse de tanto tener intimidad con su pareja. Usted puede decir que va a hacer eso, vea, yo le digo la verdad, vea, se lo digo con respeto y con el temor de Dios, vea, usted no se afane por tener intimidad con la novia, con el novio, vea, después que se case, usted va hasta aburrirse, ya ni hasta va a llegar un momento en su vida en que usted ya ni va a querer tener relaciones sexuales, no porque no la quiera, no porque no lo quiera, sino porque se va hasta aburrir, para que usted me entienda. Entonces usted no se apresure por comerse la torta antes de tiempo. Después que se case, usted va a tener los años que Dios le dé de vida. Si, por ejemplo, si Dios le da 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, imagínese cuánto tiempo usted va a tener para estar con su pareja. Va a tener tiempo de sobra, hasta para ya decir no quiero más usted. Y si no se ha casado y algún día se casa, me va a dar la razón de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, no se apresure por comerse la torta, porque eso le va a afectar. Otra cosa, si usted tiene un noviazgo, y aquí viene este punto, si usted tiene un noviazgo y usted por andar de pronto, pues como le dije, de mucha confianza con esa persona, cayó en fornicación y esa mujer quedó encinta, quedó embarazada, no se case por tapar el pecado, porque yo conozco muchos casos de personas que por tapar el pecado, bueno, estaban de novios y iban a orar, un ejemplo, un tiempo, 6 meses, y en el transcurso de ese tiempo, bueno, le fallaron a Dios, pecaron, y ya, bueno, la mujercita ya tiene un mes de estar embarazada, y entonces dice, no, pues adelantemos el matrimonio porque ya, pues, ¿qué? Ya estamos con un hijo por venir. No, usted no haga eso. Si usted se casa por tapar un hijo, ese matrimonio va a tener un problemón desde que inicie. Usted va a vivir, mejor dicho, es peleé y sufra. Consejo que le doy. Si usted cayó en pecado antes del matrimonio, no se esperó, espere que ese hijo nazca, espere que esa hija nazca. Y ahí después de que nazca, cásese, porque si no usted está encubriendo el pecado. Eso no lo haga. Otra cosa, no se case por un hijo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo ya tengo un hijo con ella, ya tengo un hijo con él, me voy a casar. No,
por un hijo no te vayas a casar, porque eso puede ser un error. Los hijos son una bendición, pero usted no piense que porque tiene un hijo con fulano, con fulana, ya lo tiene asegurado. No, los hijos no amarran ni al hombre ni a la mujer. Si usted cree que por tener un hijo lo va a amarrar, lo va a asegurar, estás equivocado. No se vaya a casar por los hijos. Si usted se casa es porque ve que es la voluntad de Dios y porque lo ama y están bien, no porque un hijo los va a amarrar. Eso tiene que tenerlo en cuenta. También tiene usted que mirar esto que es importante. Tiene que mirar que el matrimonio antes de casarse es indisoluble. Vea, Primera de Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien ella quiera, con tal que sea en el Señor. Repite, que sea cristiano con el que se casa. Entonces, aquí el consejo que nos da Dios, que el matrimonio es hasta que uno de los dos fallezca, que se termina ese pacto, para que usted lo entienda. Porque hoy en día la gente se está casando y dice, no, pues es que si yo me caso y si me traicionan, yo ya me puedo volver a casar. Y dice en San Mateo 19, del 3 al 10, dice que a no ser por causa de fornicación. Yo ya hice un video que se llama El recasamiento. Le aconsejo que lo vea. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde está mi canal de YouTube, donde dice Rulbeni Bolaños Erazo. Ahí está esa enseñanza sobre el recasamiento para que se den cuenta que esto es un engaño del diablo. Entonces usted cuando se casa, si se casa, por eso le digo, es hasta que uno de los dos fallezca. Eso sí, téngalo claro. Si usted se casa con esa mentalidad de que si ella o yo engaño, pues nos separamos y otra vez cada uno coge otra pareja, te vas a condenar porque los adúlteros no van al reino de los cielos. Eso tenlo claro. Nosotros no vamos a engañar a la gente. El matrimonio no se deshace por una infidelidad. Téngalo claro eso. Bueno, otra cosa que tener en cuenta. Mire la novia o el novio de una manera realista. Pongo un ejemplo. Si usted se va a casar, mire bien las cosas, porque a veces uno no mira bien las cosas y luego sí le toca sufrir. Por ejemplo, si usted se va a casar, mire bien al hombre y la mujer, mírela bien. Si puede caminar, si no es ciega. Usted dirá, ¿y por qué habla así? ¿Por qué discrimina a la gente? No. Usted tiene que ver bien, porque hay gente que dice, no, yo lo quiero, yo la quiero. Un ejemplo, si usted se casa con alguien, mire bien porque es para toda la vida con la persona que se casa. Y si usted se casa, por ejemplo, con una persona discapacitada, obviamente que no estoy en contra de nadie discapacitado. Usted tiene que ser consciente que tiene que esa persona lidiarla hasta que la muerte lo separe. Otro ejemplo, si usted se casa con una persona que ha tenido un pasado oscuro, por ejemplo, ha sido un violador. Usted, un ejemplo, usted es una mujer que se va a casar y con el que se va a casar ha sido un violador que ha estado en la cárcel por abuso sexual. Usted se casa con ese hombre, pero el pasado de ese hombre, aunque Dios lo perdonó, le va a afectar a usted en el futuro también. No va a pensar que no. Pongo un ejemplo, si usted se casa con un hombre que haya sido un asesino, aunque se haya arrepentido, esa persona carga con un pasado oscuro, aunque Cristo ya lo haya lavado con su sangre, y ese pasado también te puede afectar. Otro ejemplo, si te casas con alguien, mira que no va a ser un loco o una loca, porque hay gente que dice, no, es que yo lo quiero, yo la quiero. Mire bien, no va a ser algún loco, alguna persona con esquizofrenia. Mire bien que no es una persona chiflada de la cabeza, porque hay gente que se ha casado y luego dicen, ve, la mujer salió loca, esquizofrénica, la mujer salió cuchillero. No, pues mírelo bien, mírelo. Si usted le mira cosas raras, ojo con eso, porque esa es una señal que Dios te puede estar dando, una señal para que no te vayas a embalar. Otra cosa, si te vas a casar y tienes un noviazgo, mira las hijas o los hijos que de pronto haya antes, digamos, de otras relaciones. Porque hay gente que se casa y cuando se casa y hay hijos de otra pareja, los discriminan. Si usted se va a casar con una mujer que tiene hijos, tiene que amar a la mujer y a ese hijo, aunque no sea suyo. Amarlo no significa que usted tiene que darle la mantención, pues al papá le toca a ese niño, pero usted no tiene que hacerle el feo, porque qué horrible
que usted se case con una mujer que tenga un hijo y usted desprecia a ese joven o a esa jovencita, o hasta inclusive, cuidado, si usted se va a casar, casos se han dado, usted se va a casar con un hombre, usted tiene un ejemplo, una hija señorita, casos se han dado que hasta el hombre se enamora de la hija y deja a la mujer por irse con la hija de la mujer que ya está señorita. Usted tiene que ver que no sea mañosa, que no sea mañoso, que no sea enamorado, que no sea enamorada. Todo eso tiene que mirar usted, porque si usted no ve con la mente, si usted no razona con la mente, sino que nomás con los sentimientos, mire, de amor no se va a vivir toda la vida, aprenda eso, de amor no se vive toda la vida. Usted tiene que saber que hay gente que tiene mañas y esas mañas, si usted no las ve con discernimiento, eso se va a manifestar después en cosas más grandes. Aquí viene lo otro. Usted tiene que ver que no se case con una persona demasiado vieja o viejo. Hoy en día hay gente que se ha arruinado la vida, se han casado con abuelas, con abuelos, que yo me voy a casar con una mujer que tiene 50 años, que me gustan las veteranas. Hermano, esos gustos son gustos malos y a usted obviamente que nadie le va a interferir. Si usted quiere se puede casar hasta con una anciana de 100 años, eso nadie le va a decir, es su vida. Pero usted va a sufrir porque una anciana no es lo mismo que una mujer de su edad, de su coteja. Es que usted póngase a pensar hasta en las cosas de la naturaleza. Usted dése cuenta, hasta la misma naturaleza nos enseña a nosotros. Usted no se ha dado cuenta que en los animales buscan una coteja, pero hoy en día no. Hay hombres casándose con viejas o viceversa. Un ejemplo, si usted tiene unos 50 años, usted se mete con una mujer de 15, no, ahí no es, ahí no es. Esa relación va a tener problemas en la área sexual, va a tener problemas porque uno de los dos se va a volver posesivo, celoso, celosa. Siempre que hay esas relaciones de uno que es demasiado viejo, uno de los dos se vuelve posesivo, autoritario y celoso por lo general. Por ahí no es. Mire, Dios es un Dios de orden. Dios no hizo una mujer viejita para un hombre joven, o Dios no hizo un hombre viejito para una mujer joven, no. Todos eran jóvenes, todos eran de una coteja, para que usted me entienda. Entonces, todo eso tienes que mirarlo para casarte. Entonces, esos consejos te doy. Y tienen que poner un límite para orar, porque hay gente que tiene noviazgos largos, y esos noviazgos largos no sirven sino para caer en pecado. Entonces, y por último, dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es bueno que esté solo. Pide la dirección de Dios y obedece los pasos que te he dado y puedes tener un hogar feliz. También es la palabra de Dios la que nos dice en Eclesiastés 4, aquí termino. Eclesiastés 4:9 dice así, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, le levantará su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobles no se rompe pronto. Aquí miramos que la Biblia nos habla que mejor son dos que uno. Así que lo invito al hermano que vaya a ver este video. Si usted quiere casarse, aquí le doy unas pautas y le doy unos pasos a seguir. Espero que esta enseñanza te haya servido. La puedes compartir para un joven, para alguien que quiera casarse. Que Dios te bendiga, invitándote para que compartas mis videos, para que puedan llegar a más personas. Comparte mis videos y puedes dejar tu comentario.